Son las 1:30 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888. Un agente de la City of London Police cruza Metre Square, haciendo su ronda. Mira alrededor, no ve nada, no hay nadie, y sigue caminando. 14 minutos después, en ese mismo rincón, aparece el cuerpo de Catherine Eddowes. Garganta cortada, mutilaciones faciales y abdominales. Le habían extraído el riñón izquierdo y parte del aparato reproductor. 14 minutos, esa es toda la ventana que tuvo el asesino. Y en esos 14 minutos hizo lo que hizo y desapareció. Y 138 años después, seguimos sin saber quién era. Esto es Legalmente Productivos y hoy no os voy a contar quién fue Jack el Destripador. Os voy a contar por qué, con todo lo que sabemos, 5 cuerpos, cientos de cartas, un memorando policial, un chal con ADN mitocondrial, seguimos sin poder decirlo. Y sobre todo, os voy a contar qué nos enseña eso sobre estándar de prueba, sobre cadena de custodia y sobre lo fácil que es convertir una sospecha en un veredicto cuando nadie está mirando con ojo profesional. Aviso antes de empezar. Vamos a hablar de violencia homicida contra mujeres en un contexto de pobreza extrema. No vais a escuchar aquí descripciones morbosas gratuitas. Vais a escuchar lo que dice el expediente y lo que el expediente no puede decir. Vayamos atrás. Whitechapel, de Spitalfields, otoño de 1888. No era el decorado de niebla y miseria absoluta que habéis visto en el cine. Era un barrio denso, mezcla de comercio, talleres, mataderos, mercados y viviendas subdivididas. Convivían familias asentadas, migrantes internos y comunidades judías llegadas de Europa Oriental. Había también Common Lodging House, albergue donde se pagaba por noche, y una inestabilidad de vivienda que empujaba a muchas mujeres pobres a dormir donde podían. Y aquí quiero pararme porque el dossier que he revisado para este episodio insiste en algo importante. Las víctimas no deben reducirse a una sola etiqueta. Durante más de un siglo se las llamó simplemente prostitutas, como si eso agotara quienes eran. La historiadora Helly Rubenhold reconstruyó su vida a partir de censos, registros de workhouse, matrimonio y empleo, y lo que aparece es más complicado. Eran mujeres en situaciones de pobreza y vulnerabilidad extrema. Si cada una de ellas vendía sexo, y sobre todo si lo hacían la noche en que murió, es una evidencia desigual, caso por caso. No vamos a repetir aquí la simplificación. Ahora, el dato que casi nadie cuenta bien es que la policía metropolitana no llevaba un expediente de 5 asesinatos. Llevaba un expediente de 11. Los Whitechapel Murders cubren desde abril de 1888 hasta febrero de 1891. De esos 11, 5 se agruparon como las canónicas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Porque comparten un patrón: corte de garganta, mutilación posterior a la muerte, rapidez de actuación. Pero las 5 canónicas es una convención historiográfica, no un veredicto. La inclusión de Strike en particular sigue discutida entre especialistas. Retened este dato porque va a ser importante más adelante. Agrupar administrativamente 11 casos bajo un mismo expediente no demuestra que hubiera un único autor. Aquí viene el primer mito, que quiero desmontar: que la policía victoriana no hizo nada, que fue una investigación de aficionados. Y eso es rotundamente falso. Reforzaron patrulla uniformada y de paisano, vigilaron los London House, interrogaron a testigos, vecinos, carniceros, médicos, marineros, publicaron facsímiles de las cartas para comparación pública de escritura, hicieron peritajes médicos sobre las lesiones y hubo algo que hoy nos resulta incómodo pero que en su momento fue una decisión institucional razonada, no negligencia. El Home Secretary Henry Matthews defendió ante la Cámara de los Comunes no ofrecer una recompensa general,
¿Por qué temía que fomentara falso testimonio y no había un prófugo identificado al que localizar? El problema no fue la falta de esfuerzo, fue la falta de herramientas. Trabajaban antes de las huellas dactilares. El Metropolitan Police Fingerprint Bureau no abrió hasta 1901, antes de la tipificación sanguínea, antes de cualquier forma de genética forense, y encima 2 cuerpos policiales distintos, 4 escenas bajo la Metropolitan Police y Matrix Squad, la escena de Eddowes bajo la City of London Police. Cooperaban sí, pero con mando, archivos y prácticas propios. Añadir la preservación de escenas. En el caso de Nichols, en el workhouse, hombres desvistieron y limpiaron el cuerpo sin supervisión policial adecuada. La ropa fue cortada. Eso hoy sería inadmisible. En 1888 era el procedimiento habitual. Con estándares actuales, quiero que os quede claro esto. Ninguna identificación de sospechoso que sobrevive de esta investigación resistiría un mínimo de corroboración moderna. Y vamos a verlo con nombre y apellidos en un momento. El nombre Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador, no lo puso la policía, lo puso una carta. El 25 de septiembre de 1888 llega a la Central News Agency una carta firmada Jack the Ripper. Es la que se conoce como Der Boss. Ese nombre desplazó a Whitechapel Murder y a Leather Apron y se quedó para siempre. La carta prometía cortar las orejas de la próxima víctima. Después de Eddowes, que sí tenía una lesión en la oreja, aquello pareció encajar, pero la lesión pudo ser incidental y nunca se envió ninguna oreja. El 1 de octubre llega otra, Southie Jackie, que menciona el double event, Straight y Eddowes. La misma noche, el lingüista Andrea Nini analizó 209 cartas transcritas del archivo y comparando patrones de escritura, concluyó que Der Boss y Southie Jackie comparten autor o círculo autoral. Ojo con lo que esto prueba y lo que no prueba. Prueba que la escribió la misma persona, no prueba que esa persona fuera el asesino. Y luego está From Hell, la carta que llegó a George Lusk el 16 de octubre, acompañada de un trozo de riñón humano. Eddowes había perdido el riñón izquierdo, así que el paquete resultó sugestivo, pero los informes médicos de la época sobre edad, sexo, lado y conservante del riñón fueron contradictorios, y ni el riñón ni la carta original sobrevivieron. Una revisión nefrológica posterior de Gudrun Wolff concluye que los datos históricos no permiten demostrar que procediera de Eddowes, y que la mayoría de los autores lo tratan como un engaño. Incluso hay una hipótesis seria de un antiguo jefe de Special Branch llamado John Littlechild, que en 1913 escribió que sospechaba que un periodista de la propia Central News había inventado el nombre y la primera carta. No está probado, pero encaja con el análisis lingüístico de Nini y nos recuerda algo incómodo. Puede que la prensa no inventara los asesinatos, pero sí inventó al personaje. Vamos con los sospechosos. Y aquí es donde quiero que penséis como si estuvierais en una sala de vista, no viendo un documental de madrugada. El nombre que más circula es Kosminski. Aparece en 3 textos policiales, todos tardíos. Primero el memorando de Melville McCagan, de 1894, 6 años después de los hechos, escrito por alguien que ni siquiera había ingresado en la policía cuando ocurrieron los asesinatos. Segundo, las memorias de Robert Anderson, de 1910, donde afirma que un testigo identificó al sospechoso pero se negó a declarar contra otro judío. No da nombre, fecha ni expediente. Tercero, unas anotaciones privadas que Donald Swanson escribió en su propio ejemplar del libro de Anderson. Después de 1910, mencionando un Visit Home, vigilancia y la muerte del sospechoso poco después de su internamiento. Aquí está el problema decisivo. Aaron Kosminski, la persona real, fue internado en 1891 y murió en 1919. Swanson dice que el sospechoso murió poco después de que lo internaran. O Swanson se equivocó, o hablaba de otra persona, o mezcló historias entre sí. Ninguno de los 3 documentos conserva una declaración formal de identificación, un informe de vigilancia vinculado a un homicidio, evidencia física,
o una acusación procesal. Es, y cito el veredicto del propio dossier que he preparado para este episodio, un sospechoso históricamente serio, no un culpable probado. El mismo McCutcheon nombra a Montague Druitt describiéndolo como médico de 41 años, y era barrister, maestro y tenía 31. Si el informante se equivoca en la profesión y en la edad, ¿cuánto podemos confiar en el resto? Está Francis Tambelt, mencionado por Littlechild en esa carta de 1913, de nuevo 25 años después, y está George Chapman, un envenenador condenado en 1903 al que el propio detective Aberline volvió a señalar tras su condena. Interesante por cronología y residencia en la zona, pero su modus operandi, envenenamiento doméstico prolongado, es radicalmente distinto al del cuchillo y rapidez de Whitechapel. Ninguno de estos 4 nombres, los de menos trazabilidad histórica, tiene lo que cualquiera de vosotros exigiría hoy para presentar una acusación: prueba física, testigo con declaración conservada o cadena de indicios sin fisura. En 2007, un hombre llamado Russell Edwards compró un chal que, según la tradición familiar de quien lo vendía, había pertenecido a la escena de Catherine Eddowes. Años más tarde, 2 investigadores, Harry Loughlin y David Miller, publicaron un análisis genético del chal en el Journal of Forensic Science. Encontraron variantes de ADN mitocondrial compatibles con líneas maternas de Eddowes y de Aaron Kosminski. Titulares por todo el mundo indicaban: resuelto el caso de Jack el Destripador. No lo resolvió, y os explico 5 razones. Primera, por la procedencia. No existe un registro policial contemporáneo que sitúe inequívocamente ese chal en Mitre Square, ni una cadena de custodia continuada de 1888. Segunda, contaminación. El objeto fue conservado, exhibido y manipulado durante generaciones. Que aparezca ADN no dice cuándo se depositó ni en qué contexto. Tercera, el tipo de ADN, el mitocondrial, se hereda por línea materna y lo comparten miles de personas emparentadas. Sirve para excluir o para apoyar un linaje, no individualiza a una persona concreta, que es justo lo que necesitamos aquí. Cuarta, transparencia. La propia revista pidió los datos brutos tras las críticas de la comunidad científica, y los autores respondieron que no estaban disponibles. Quinta, reproducibilidad. Sin esos datos, sin custodia sólida del objeto y sin comparación ciega, ningún otro equipo puede reproducir de forma independiente esta identificación. Y esto no es una opinión mía. En 2024, el propio Journal of Forensic Science, junto con su editorial Wiley, publicó una Expression of Concern, una advertencia formal, porque las dudas sobre las conclusiones no pudieron resolverse al no facilitarse los datos brutos. En 2025 se publicó una corrección, pero solo añadió una declaración de financiación que faltaba. No aportó los datos, no retiró la advertencia. Así que la próxima vez que alguien os diga el ADN confirmó quién era el asesino y que fue Kosminski, ya sabéis qué responder. Un estudio controvertido sobre un objeto de procedencia incierta con una advertencia editorial vigente no es una identificación forense confirmada, es ciencia forense discutida y hay que tratarla como tal. Entonces, ¿por qué sigue sin resolverse 138 años después? No hace falta una conspiración para explicarlo. El agresor no dejó evidencia individualizante, con custodia verificable. Las escenas eran espacios abiertos y socialmente activos. Los testigos observaron de noche, brevemente, bajo estrés y muchas veces, después de que la prensa ya hubiera sembrado el relato. Los médicos discreparon entre sí sobre la hora de la muerte, instrumento y habilidad del agresor. 2 jurisdicciones policiales con archivos separados complicaron la coordinación. Cientos de cartas y falsos testimonios sobrecargaron la investigación y la evidencia científica más divulgada de todas, el chal, no cumple ni procedencia, ni transparencia, ni reproducibilidad. Con estándares actuales, ninguno de los 3 testimonios policiales tardíos sobre Kosminski, McCutcheon, ni Anderson, ni Swanson sobreviviría a un contrainterrogatorio mínimamente serio. Son memoria, no son expedientes, y el chal, con estándares forenses actuales, no pasaría un control básico de cadena de custodia antes de entrar como prueba. La conclusión honesta, y para nosotros la conclusión jurídicamente fértil, es sostener 2 ideas a la vez sin resolver la tensión entre ellas.
Probablemente hubo un mismo agresor detrás de varios de estos asesinatos y no sabemos quién fue. Y quiero cerrar recordando que Jack el Destripador es menos una historia sobre un genio del crimen que sobre los límites de la prueba. Mujeres pobres cuyas vidas quedaron eclipsadas por el mito. Una prensa capaz de fabricar una marca y generaciones de investigadores tentados, todavía hoy, a convertir un indicio en un veredicto. La próxima vez que alguien os cuente con total seguridad quién fue Jack el Destripador, preguntadle una sola cosa: ¿con qué estándar de prueba? Esto ha sido Legalmente Productivo dentro de la red de sospechosos habituales. Si os ha interesado cómo pensamos la prueba, la cadena de custodia, el estándar probatorio aplicado a un caso histórico, suscribíos donde escuchéis nuestro programa. Nos ayuda mucho darle a me gusta y nos escuchamos en el próximo capítulo.